Hola amigos, una de las mujeres más famosas de la historia, desde su adolescencia causó sensación por su cultura y su atractivo personal, culta, disciplinada, astuta y complaciente cuando se requería. Hablaba al menos otros 8 idiomas, además del griego y el egipcio. La única mujer que ha sido capaz de poner en jaque al Imperio Romano. Sedujo a Julio César, que a su llegada a Egipto la repuso en el trono, que enamoró a Marco Antonio, perdió su reino una vez, lo recuperó, estuvo a punto de perderlo de nuevo, amasó un imperio y lo perdió todo. Hoy, déjame que te cuente quién fue Cleopatra. Cleopatra VII. Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, nació durante el invierno del año 69 al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre probablemente fue Cleopatra VI. Cuando ascendió al trono de Egipto a los 18 años, Cleopatra ya había desarrollado un atractivo irresistible. Cleopatra era el nombre de la hermana de Alejandro Magno, así como el de Cleopatra Alcíone, esposa de Meleagro en la mitología griega. Su figura está ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un período que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. Cleopatra VII gobernó Egipto durante 21 años, una generación antes del nacimiento de Cristo. Diosa de niña, reina a los 18 años. En el apogeo de su poder, controló prácticamente toda la costa oriental del Mediterráneo, el último gran reino de cualquier gobernante egipcio. A pesar de que suele encumbrarse más su belleza que su inteligencia, fue una brillante diplomática y escribió tratados médicos. Su lengua materna era la koiné griega, aunque fue la primera soberana tolemaica en aprender el idioma egipcio. Juventud y estudios. Durante la infancia de Cleopatra, Roma extendió su dominio casi hasta las fronteras de Egipto. El tutor de infancia de Cleopatra fue Filóstrato, de quien aprendió las artes de la oratoria y la filosofía griega. Poseedora de una educación de primera clase, se dirigía a dos grupos: la élite griega, que al principio la veía con malos ojos, y los egipcios nativos, para quienes era una divinidad y una faraona. Cleopatra durante su juventud, presumiblemente, estudió en el Museión, que incluía la biblioteca de Alejandría. Cleopatra podía hablar varios idiomas antes de alcanzar la edad adulta y fue el primer gobernante tolemaico en aprender el egipcio.
Cleopatra hablaba etíope, troglodita, hebreo o arameo, árabe, sirio, tal vez siríaco, medo, parto, latín y su griego koiné nativo. Sus padres, familia y antepasados. Creció en medio de un lujo sin igual y heredó un reino en decadencia. Durante 10 generaciones, su familia, los Ptolomeos, se habían autoproclamado faraones. Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el inmenso imperio que él había reunido. Ptolomeo I Sóter adquirió Egipto, nombrándose faraón e iniciando la dinastía Lágira, época también conocida con el nombre de Ptolemaica de los Ptolomeos. Sus sucesores gobernaron Egipto concediendo poca atención a la milenaria cultura faraónica, mientras Roma dominaba el Mediterráneo. En un período de suma inestabilidad, los egipcios entronaron a Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, que era hijo ilegítimo de Ptolomeo IX. Ptolomeo XII se casó con su hermana Cleopatra VI Trifena, madre de Cleopatra, y tuvo con ella a Berenice IV Epifena, a Ptolomeo XIII, a Ptolomeo XIV y a Cleopatra VII, que se convertiría en la futura reina de Egipto. Ptolomeo XII, famoso por su afición a fiestas y a banquetes, se ganó el sobrenombre de Auletes, el flautista, dada su preferencia a tocar flauta antes que a los asuntos de Estado y que gestionó Egipto de manera desastrosa. Fue expulsado por los alejandrinos, en conjunto con su hija Berenice IV Epifena y hermana de Cleopatra, en el año 58 a.C., debido a los disturbios provocados por la anexión de Chipre por Roma. El imperio recayó en manos de su esposa, Cleopatra VI, madre de Cleopatra, junto con su hija Berenice IV Epifena, hermana de Cleopatra, en el año 57 a.C. Madre e hija gobernaron Egipto durante un año. A la muerte de Cleopatra VI, su hija Berenice IV Epifena, hermana de Cleopatra, se convirtió en la sucesora. Berenice IV Epifena, con el apoyo de los alejandrinos, enviaron a Roma una delegación para que el Senado arbitrase en el conflicto que enfrentaba a ella contra su padre Ptolomeo XII. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, se había unido a Pompeyo el Grande. Todo iba muy bien junto con Pompeyo el Grande, hasta que Julio César, conocido como César, le derrotó en Grecia Central. Pompeyo el Grande huyó a Egipto, donde en el 48 a.C. fue apuñalado y decapitado. Cleopatra, de 21 años, se encontraba fugitiva en Siria y junto con su otra hermana, la menor de todas, Arsínoe IV, en el bando perdedor de una guerra civil contra su hermano Ptolomeo XIII y a merced de sus tropas y consejeros. Se dice que Cleopatra fue llevada hasta César enrollada en una alfombra. La espectacular aparición causó impacto en César. No tardó en congraciarse con el nuevo amo del mundo romano. El reinado de Berenice IV Epifena terminó en el año 55 a.C.,
Cuando su padre Ptolomeo XII regresó victorioso del exilio al frente de un ejército romano con el apoyo del procónsul de Siria, Marco Antonio. Ptolomeo XII hizo ejecutar a su hija Berenice IV Epifena y a sus adinerados partidarios, apoderándose de sus propiedades. El 31 de mayo del 52 a.C., Ptolomeo XII redactó un testamento designando a su hija Cleopatra, que en ese entonces contaba con 18 años, y a su hijo Ptolomeo XIII, de apenas 10 años, como sus coherederos o corregentes. Ascensión al trono. El 31 de mayo del 52 a.C., Cleopatra fue nombrada corregente junto con su hermano Ptolomeo XIII, de Ptolomeo XII, como lo indica una inscripción en el templo de Hathor en Déndera. Pero finalmente, el 29 de agosto del año 51 a.C., los documentos oficiales egipcios comenzaron a incluir a Cleopatra como única gobernante y reina de Egipto, evidencia de que había rechazado a su hermano Ptolomeo XIII como corregente. Tras la muerte de su hermano Ptolomeo XIII en Alejandría, durante la guerra que mantuvo contra Pompeyo, su otro hermano, Ptolomeo XIV, fue proclamado corregente junto a Cleopatra, quien prefirió apoyarla. A esta época se la llamó la Guerra Alejandrina, la que duró desde el año 48 a.C. hasta el 47 a.C. y tuvo lugar el incendio de la legendaria Biblioteca de Alejandría, que se perdió para siempre. Durante los 18 años siguientes, Cleopatra gobernó el país más fértil del Mediterráneo y lo guió a través de la peste y la hambruna. Al igual que Isis, una de las deidades más populares de la época, Cleopatra era vista como la guardiana benéfica de sus súbditos. Su reinado destaca por la ausencia de revueltas en el campo egipcio, más tranquilo de lo que había sido en siglo y medio. Julio César y Cleopatra. Julio César llegó a Alejandría días después del asesinato de Pompeyo. Se atrincheró en el palacio de los Ptolomeos, Talamegos, el hogar del que Cleopatra había sido desterrada. Desde el desierto, Cleopatra planeó un regreso clandestino, sorteando las líneas enemigas y las barricadas romanas hasta llegar al anochecer dentro de un resistente saco o alfombra. Durante los meses siguientes, permaneció junto a Julio César, embarazada de su hijo, mientras él luchaba contra las tropas de su hermano Ptolomeo XIII. Tras su derrota, Julio César la restituyó en el trono. El pequeño César. Cleopatra se hizo aliada de Julio César, quien la ayudó a establecerse en el trono. Lo invitó a hacer un viaje por el Nilo y cuando posteriormente dio a luz a un hijo, llamó al bebé Cesarión o pequeño César. Nació el 23 de junio del 47 a.C. y originalmente recibió el nombre de Faraón César, como se conserva en una estela del Serapeum de Memphis. Cleopatra y su cogobernante nominal, Ptolomeo XIV, visitaron Roma en algún momento
a finales del año 46 a.C., presumiblemente sin Cesarión, y se les dio alojamiento en la villa de Julio César, situada en el Hortus Caesaris. La villa de Julio César estaba localizada al otro lado del río Tíber. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental como aliada de Roma. El nacimiento de un hijo de ambos, Cesarión, parecía reforzar esa posibilidad. Ella vivía en Roma en un palacio propio al otro lado del río Tíber, de la casa de César, como amante de él. En Roma esto causó un escándalo. En primer lugar, porque Egipto y su cultura hedonista eran despreciados como decadentes. También porque César no tenía otros hijos varones, aunque estaba casado con Calpurnia y había tenido 2 esposas antes que ella. César acababa de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, y si bien la tradición era que la élite romana compartía el poder, él parecía querer ser el supremo como un monarca. Esto resultaba doblemente insoportable para los romanos, porque significaba que Cesarión, hijo de la relación entre Cleopatra y Julio César, un egipcio, podía eventualmente querer gobernar a Roma como el heredero de César. Por eso la presencia de Cleopatra en Roma muy probablemente tuvo consecuencias en los eventos de las Lupercales, celebradas un mes antes del asesinato de César, o sea, de Julio César. Hay que aclarar que las Lupercales eran unas fiestas anuales o carnavales que se celebraban en la antigua Roma en honor del Fauno Luperco, semidios protector de los rebaños. Marco Antonio intentó colocar una diadema real en la cabeza de César, que éste rechazó en lo que probablemente fue una escenificación organizada, tal vez para calibrar el estado de ánimo del público romano sobre la aceptación de una monarquía al estilo helenístico. Para honrarla, César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus Genetrix, la diosa que da vida y que su familia tenía en alta estima. Tras la muerte de César en el año 44 a.C., la vida de Cleopatra y de su hijo corrían peligro y debieron irse de Roma de inmediato. Una belleza de fantasía. Plutarco, el biógrafo griego de Marco Antonio, afirmó que no era un aspecto físico lo que resultaba tan atractivo de Cleopatra, sino su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen. En las monedas acuñadas en Egipto, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre Ptolomeo XII para enfatizar su derecho heredado a gobernar. La relación de Cleopatra con Marco Antonio. Cleopatra invitó a Marco Antonio a venir a Egipto, lo que llevó a este a visitar Alejandría en noviembre del año 41 a.C. En Egipto, Marco Antonio continuó disfrutando del lujoso estilo de vida regio que había presenciado a bordo del barco de Cleopatra atracado en Tarso. Cleopatra escogió cuidadosamente a Marco Antonio como su pareja para dar a luz más herederos, ya que estaba considerado como la figura romana más poderosa tras el fallecimiento de César. Con sus poderes como triunviro, también disponía de amplia autoridad
para restaurarle a Cleopatra antiguas tierras tolemaicas que ahora estaban en manos romanas. En la primavera del año 40 a.C., Marco Antonio salió de Egipto debido a problemas en Siria. Cleopatra le proporcionó 200 naves para su campaña. No volvería a ver a Marco Antonio hasta 3 años después. Hacia finales del año 40 a.C., Cleopatra dio a luz a mellizos, Alejandro Helios, el Sol, y Cleopatra Selene II, la Luna, a quienes Marco Antonio reconoció como sus hijos. Cleopatra esperaba que Marco Antonio repitiera las hazañas de Alejandro el Grande conquistando a los partos. En el año 36 a.C., el cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder, junto con Cleopatra, impusieron su fuerza en Oriente, creando un nuevo reino helenístico capaz de conquistar Armenia en el año 34 a.C. Entonces estalló la llamada Guerra Tolemaica entre los años 32 al 30 a.C., por la que Marco Antonio llevó hasta Egipto su lucha contra Octavio Augusto. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Asio, o también la batalla naval de Actium, en el año 31 a.C., en la que la flota de Marco Antonio fue derrotada fácilmente al abandonarle los egipcios, y las tropas de Marco Antonio se pasaron a las de Octavio Augusto. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse junto con Cleopatra en Alejandría. Cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Marco Antonio se suicidó. Cleopatra intentaría aún, por tercera vez, seducir al guerrero romano, en esta ocasión Octavio Augusto, para salvar la vida y el trono, pero Octavio Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió reclamar su botín y transportar como prisionera a la villana de vuelta a Roma como botín de guerra. Muerte de Cleopatra. Cleopatra comenzó a probar la eficacia de varios venenos con prisioneros e incluso con sus propios sirvientes. Al conocer Cleopatra las intenciones de Octavio Augusto, solo pudo negociar la forma de su rendición. Se atrincheró en un gran mausoleo junto al mar y se suicidó por el procedimiento ritual egipcio de hacerse morder por un áspid, una víbora muy venenosa. Con su muerte, las guerras civiles romanas llegaron a su fin. Octavio Augusto aprovechó dicha circunstancia, convocó al joven Cesarión, hijo de Cleopatra, con promesas de poder y lo asesinó, extinguiendo así la dinastía tolemaica, anexionando Egipto en el año 30 a.C. al Imperio Romano. Egipto no recuperaría su autonomía hasta el siglo XX de nuestra presente era. La ubicación de la tumba de Cleopatra, en el que fue enterrado junto a Marco Antonio, sigue siendo un misterio su ubicación. Agosto, el mes que celebra la derrota y muerte de Cleopatra. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota a Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara a un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre, el mes en que nació, optó por el octavo mes. Fue elegido este mes para honrar al emperador, porque en él venció a Cleopatra y a Marco Antonio y entró triunfador en Roma, y así
todos los años se recordará su derrota. Los 4 hijos de Cleopatra. Además de su hijo mayor, Cesarión, Cleopatra tuvo 3 hijos más con Marco Antonio, los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y el más pequeño de todos, Ptolomeo Filadelfo, o más bien Ptolomeo 16 Filadelfo Antonio. Cleopatra mandó a hacer una imagen en la pared del templo en Déndera que la mostraba gobernando junto con Cesarión. Los mellizos, que tenían 10 años cuando falleció Cleopatra, fueron llevados a Roma y tratados bien en la casa de la viuda de Marco Antonio, Octavia, donde fueron educados. De adulta, Cleopatra Selene, la hija de Cleopatra, se casó con Juba, un rey menor, y fue enviada a gobernar Mauritania a su lado. Tuvieron un hijo, otro Ptolomeo, el único nieto conocido de Cleopatra. Murió de adulto por orden de su primo Calígula, por lo que ninguno de los descendientes de Cleopatra vivió para heredar Egipto. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.